Patrones de inversión de tendencia. En este vídeo aprenderá diferentes tipos de patrones de inversión de tendencia, como por ejemplo, hombro, cabeza, hombro, doble techo y doble suelo, trampas alcistas y bajistas, triple techo y triple suelo. Un requisito previo para aprender cualquier patrón de inversión de tendencia es la existencia de una tendencia anterior. Los patrones de inversión indican que se está produciendo una inversión importante en la tendencia. El volumen de trading juega un papel importante a la hora de confirmar estos patrones de precios. Los patrones de inversión de tendencia más comunes son cabeza y hombros, doble techo y doble suelo, triple techo y triple suelo. Veamos el patrón de inversión más popular, el hombro, cabeza, hombro. Un hombro, cabeza, hombro consta de una subida hacia un nuevo máximo con volumen más bajo, una ruptura por debajo de la línea de tendencia alcista. Luego una recuperación con volumen más bajo no puede quedar por encima del techo anterior. En este punto podemos identificar la línea clavicular, dibujando una línea recta que conecte los dos suelos previos. La inversión se activa con una ruptura por debajo de la línea clavicular acompañada de un aumento de volumen. No poder volver por encima de la línea clavicular actúa como una confirmación de una nueva tendencia bajista. Además de señalar el final de una tendencia alcista, un patrón de hombro, cabeza y hombro se puede usar para identificar objetivos potenciales. Para encontrar el objetivo inicial de la inversión, medimos la distancia entre la cabeza y la línea clavicular y proyectamos la distancia desde la ruptura de la línea clavicular. Es importante tener en cuenta que es solo un objetivo mínimo y, normalmente, los mercados se mueven más allá de este punto. Para un hombro, cabeza, hombro en un piso, es justo lo opuesto: una bajada hacia un nuevo mínimo con niveles de volumen más bajos y una ruptura por encima de la línea de tendencia bajista. Luego, una caída con niveles de volumen más bajos no puede quedar por debajo del suelo anterior. En este punto, podemos identificar la línea clavicular, dibujando una línea recta que conecte los dos techos previos. La inversión se activa con una ruptura por encima de la línea clavicular acompañada de un aumento de volumen. No poder volver por debajo de la línea clavicular actúa como una confirmación de una nueva tendencia alcista. Para el objetivo inicial, medimos la distancia entre la cabeza y la línea clavicular y proyectamos la distancia desde la ruptura de la línea clavicular. Un patrón similar es el doble techo. Como su nombre indica, el mercado crea dos techos al mismo nivel. Una ruptura por debajo del último suelo confirma una formación de doble techo. Un aumento del volumen a nivel de la ruptura actúa como una confirmación de la inversión. El objetivo inicial se describe proyectando la altura del patrón de doble techo desde la ruptura del último suelo. En caso de un doble suelo, el mercado crea dos suelos al mismo nivel. Una ruptura por encima del último techo confirma una formación de doble techo. Un aumento del volumen al nivel de la ruptura actúa como confirmación de la inversión. La altura del patrón describe el objetivo inicial. Un patrón de trampa alcista es un patrón en donde los precios rompen por encima del último techo, generando una señal alcista. Se revierte y atrapa a los compradores que actuaron con la señal. No poder seguir más alto y una ruptura por debajo del último suelo confirma una formación de trampa alcista. Los traders deberían usar filtros para evitar estas trampas. Un filtro común es un cierre de dos períodos por encima del nivel. Como en los patrones anteriores, aplican las mismas técnicas para medir el objetivo. Un patrón de trampa bajista es un patrón en el que los precios rompen por debajo del último suelo, generando una señal bajista. Se revierte y atrapa a los vendedores que actuaron con la señal. No poder seguir más bajo y una ruptura por encima del último techo confirma una formación de trampa bajista. Los traders deberían usar filtros para evitar estas trampas. Otro filtro es un filtro de precio con una caída porcentual por debajo del nivel. Como antes, la altura de los patrones describe el objetivo inicial.
En una formación de triple techo, el mercado crea 3 techos alrededor del mismo nivel. Una ruptura por debajo de los últimos 2 suelos confirma la formación de triple techo. El aumento del volumen al nivel de la ruptura actúa como confirmación de la inversión. De nuevo, el objetivo inicial se describe proyectando la altura del patrón, desde la ruptura del último suelo. Para un suelo triple, tenemos 3 suelos alrededor del mismo nivel. Una ruptura por encima de los últimos 2 techos confirma la formación de triple suelo. El aumento del volumen al nivel de la ruptura actúa como confirmación de la inversión. La altura del patrón describe el objetivo inicial. Otro patrón de inversión es la inversión de diamante. Piensa en un diamante como una formación de triángulos simétricos. Un techo amplio seguido de un triángulo simétrico o un techo complejo de cabeza y hombros. A medida que los precios suben, forman picos más altos y caídas más bajas hasta que el proceso se invierte y el rango se estrecha. No espere que su diamante sea siempre perfectamente simétrico o con forma de diamante. La ruptura de la línea clavicular es clave. Eventualmente, los precios caen fuera del patrón en una ruptura de tendencia bajista. A veces, los precios pueden regresar a la línea de tendencia diamante antes de deslizarse de nuevo, pero este no es siempre el caso. Si la subida que lleva al diamante fue anormalmente rápida, la caída tras la formación se completa y se espera que vuelva sobre todas las anteriores ganancias. Una subida rápida puede ser una pista para identificar una formación de diamante. La formación de diamante solo se confirma tras una ruptura por debajo de la línea de tendencia. El patrón de techo redondeado es un patrón de inversión a largo plazo que puede tardar de 3 semanas hasta varios años en completarse y desarrollarse en un pico del mercado. A medida que el precio se desplaza hacia el punto alto del patrón, los inversores pierden interés en el valor y se disipa el impulso alcista. La falta de interés se caracteriza también por el bajo nivel del volumen, que casi se agota en el momento en el que el precio alcanza el máximo. Hacia el final del patrón, tanto el impulso como el volumen se incrementan exponencialmente. La cúpula se construye dibujando una línea circular por encima de los máximos. El patrón platillo es exactamente lo opuesto al patrón de la cúpula, pero las características del volumen son las mismas. A medida que el precio cae hacia el punto mínimo del patrón, los inversores pierden interés en el valor y se disipa el impulso bajista. La falta de interés se caracteriza también por el bajo nivel del volumen, que casi se agota en el momento en el que el precio alcanza el mínimo. Hacia el final del patrón, tanto el impulso como el volumen se incrementan exponencialmente. Este patrón se construye dibujando una línea en forma de U por debajo de los mínimos. En nuestro próximo vídeo hablaremos sobre patrones de continuación de tendencia. Gracias por su atención.